Hola, ¿qué tal? Soy David Rosillo y por si acaso no las habíais visto todavía, os voy a contar las mejores ofertas en cámaras y accesorios de este Black Friday de 2023, solo las que merecen la pena. Y empiezo por las GoPro. Tenemos un excelente precio en la Hero 10, incluso más barata que la Hero 9, así que vete de cabeza a por esta, por debajo de los 300 euros. Mismo procesador que los últimos dos modelos, mismas pantallas, aunque no cuenta con el sensor de 8/7. Si no piensas grabar mucho contenido en vertical, no te hace falta más. Buen precio-calidad para empezar. Saltamos a la siguiente en la línea, la GoPro Hero 11. Un modelo un poco más completo que el anterior, sobre todo por ese sensor de 8/7 que te permite capturar más contenido en el mismo diseño habitual de GoPro, con doble pantalla color y que te viene con batería enduro incluida, mucho mejor que la normal. Si tienes 50 euros más, te recomiendo invertirlas en este modelo más actualizado que la Hero 10 y además tienes la guía más completa de la Hero 11 en el canal. Te la dejo por aquí arriba. Pero para mí la mejor oferta de GoPro este Black Friday es sin duda alguna la Hero 12 con el Special Bundle. ¿Y eso qué es? Pues es nada menos que la última cámara de GoPro, la Hero 12 Black, en un pack con el estuche semirrígido de GoPro, un anclaje de cabeza, el cómodo GoPro Handler, esta empuñadura que flota en el agua y sobre todo dos baterías enduro, y todo por un precio 10 euros más caro solo que la Hero 12. ¿A qué esperas? Por supuesto te voy a dejar la comparativa entre estos dos modelos, la Hero 12 y la Hero 11, por aquí arriba, para que veas las diferencias. Ah, se me olvidaba, también tienes la GoPro Max, la única cámara 360 grados de GoPro, con un precio histórico mínimo de 329 euros. Recuerda que tienes todos los enlaces a estas ofertas en la descripción, justo aquí debajo. Y seguimos ahora con la marca Insta360, que en esta ocasión también ha tirado la casa por la ventana. Lo primero, no está de oferta, pero tienes que echarle un vistazo a la cámara que acaba de lanzar, la Insta360 Ace Pro, con vídeo hasta 8K, pantalla táctil abatible, waterproof y sobre todo un potente sensor de 1:1,3 pulgadas que es tremendo. Tienes la review en el canal y un par de comparativas que te dejo por aquí arriba. En segundo lugar, y por primera vez, tenemos la Insta360 Go 3, la cámara más compacta con control remoto, por fin con pantalla abatible, con un descuento. Pequeñito, eso sí, por lo que llega a su precio mínimo histórico de 407 euros el pack más básico de 32 GB. Pero con mi enlace te llevas un estuche de regalo y una camiseta gratis. Algo es algo. La Insta360 One RS en su versión Twin Edition, dos módulos, el 4K y la 360, me sigue pareciendo un modelo súper polivalente, aunque ahora se queda un poco más atrás, rebajada 140 euros hasta los 426. Si quieres una cámara más sencilla, la 4K Bus, más al estilo Ace Pro, bien baratita a un precio de 255. Y si compras cualquiera de los dos modelos con mi enlace, te llevas una batería extra de regalo. Pasamos ahora a los modelos 360 grados, y la primera cámara que me parece interesante aquí, como no, es la One X2, la hermana pequeña de la X3, con casi las mismas funciones, una pantalla más pequeña pero más ligera y el mismo vídeo hasta 5,7K 30 frames por segundo, pero con una rebaja de 140 euros hasta los 342 y además te llevas de regalo un palo selfie si la compras con mi enlace. Pasamos ahora a mi favorita, la más potente y la última 360 grados, la X3, con la espectacular pantalla, muy buena calidad de imagen en su precio mínimo histórico. Y también aquí te puedes llevar el palo selfie de regalo con un precio de 485 euros. ¿Qué contarte de esta cámara que no te haya contado ya en el canal? Te dejo por aquí arriba su review completa y también tienes un montón de vídeos y comparativas que he hecho sobre esta polivalente cámara para todo tipo de situaciones. Por cierto, no te olvides que tienes todas las ofertas actualizadas durante estos días en el canal de Telegram de DR Sport. Te dejo el enlace en la descripción del vídeo para que te unas ya. Empezamos con un modelo que ya tiene unos añitos a las espaldas, pero que me sigue gustando mucho. La DJI Action 2.
Un modelo modular, con el mismo vídeo 4K hasta 120 frames por segundo que tiene la Action 4, de la que tenéis muchos vídeos en el canal y muchas comparativas, y que me parece que ofrece una calidad de vídeo genial. Además de ser súper compacta y con pantalla integrada, que viene genial para hacer vídeos cortitos. Rebajada rozando los 200 euros. Tremendo. Y como no, la DJI Osmo Action 3, por si te lo preguntas, la Action 4 no está rebajada. Una cámara que me encanta y que he probado a fondo en el canal y que os dejo la mejor review y la lista de vídeos por aquí arriba. Calidad de imagen, estabilización, pantalla frontal espectacular y resistencia al agua hasta 16 metros sin carcasa. No tiene el pedazo de sensor de la Action 4, pero si no vas a grabar de noche, tiene un precio irresistible por debajo de los 300 euros. Y si quieres sacar el máximo de esta cámara, te recomiendo que apuestes por el Adventure Combo, que te incluye muy buenos accesorios como el cargador triple, 2 baterías adicionales ultra resistentes, un anclaje magnético, protector de lente y un palo selfie de 1,5 metros muy útil. Por 80 euros más me parece muy buena compra. Recuerda, los enlaces en la descripción del vídeo. Y por último tenemos la marca Akaso, la marca reina en calidad-precio con modelos muy competentes y donde te voy a destacar únicamente 3 modelos que están de oferta. La Akaso Brave 8, el modelo más alto de gama de la marca, de la que tienes por aquí arriba la review, con doble pantalla, vídeo 4K hasta 60 frames por segundo y una estabilización muy potente. Con un precio de 231 euros que te dejo en la descripción, me parece interesante. Aunque sinceramente me gusta mucho más la calidad de la DJI Action 2. Ojo, la Brave 7 también se encuentra con un ofertón por 151 euros con otro cuponcito extra de 12 euros y te ofrece prácticamente lo mismo que la Brave 8, pero en mi opinión con menor calidad de imagen y sobre todo que no tiene esa super estabilización de la Brave 8. Y por último, si no quieres pasar de esa cifra mágica de los 100 euros en una cámara deportiva, no hay otro modelo mejor en ese rango de precio que la Akaso V50 Elite, un modelo que pese a que pasan los años me sigue pareciendo una apuesta segura en la calidad-precio que te puedo ofrecer. Recuerda que tienes todos los enlaces a estas cámaras de Akaso en la descripción. Y ahora vamos con los accesorios. Pero bueno, eso mejor te los voy a dejar en el canal de Telegram, así que no olvides unirte, ¿vale? Y ahora os dejo con una review espectacular y una comparativa para que no te quede ninguna duda. Estoy seguro que te van a venir genial. Nos vemos en el siguiente vídeo.